Muy bien, pues seguimos en la quinta edición de Siberiana, Siberiana al Agua, en este festival de literatura y naturaleza de Tamurejo, en la Reserva de la Biosfera de la Siberia. Y llegamos al final de la noche y llegamos al final del festival de esta quinta edición en 2024. Y la verdad es que para mí llega otro momento muy especial también. Han sido todas las sesiones muy especiales. Vamos a finalizar Siberiana 2024 con una conversación entre Elvira Lindo y Óscar López. Óscar López es periodista especializado en temas culturales. En televisión formó parte del equipo que creó el programa Cultural Continuará en el circuito catalán de Televisión Española. Colaboró en la columna de Julia Otero en TV3 y en Barcelona Televisión. Dirigió y presentó el programa Més Libres, el programa de gastronomía y cultura Plat Combinat, y presentó el magazín nocturno Metrópolis. Desde 2007 es director y presentador del programa de libros Página 2, que se emite en la 2 de Televisión Española, galardonado con el Premio Nacional Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura. En radio ha presentado y colaborado en programas de la cadena SER, Onda Cero, Onda Catalana, RAC 1, con Radio y Cataluña Radio. Desde hace 18 años es responsable del Club de Lectura del programa A Vivir, que son 2 días, de la cadena SER, que presenta Javier del Pino. En prensa ha escrito ¿Para qué leer? Tiempo, Ajo Blanco, Man, Mercurio, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Óscar va a entrevistar... Perdonad. A Elvira Lindo, estoy nerviosa por escucharte, Elvira, perdóname. Elvira Lindo, como todas conocéis, es escritora y guionista. Sus comienzos profesionales fueron en la radio y a partir de los años 90 comienza en la literatura con la serie de Manolito Gafotas, en la que ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. En 2005 recibe el premio Biblioteca Breve, por una palabra tuya. Ha escrito guiones para el cine, diarios de su experiencia neoyorquina, como Noche sin dormir y, entre otras novelas, Lo que me queda por vivir, A corazón abierto y la última de todas, En la boca del lobo, publicada en 2023, cuya acción transcurre en la tierra de su madre, el rincón de Ademuz. Colabora en El País y en la cadena SER. Ahora sí, demos un caluroso aplauso y recibamos a Óscar López y a Elvira Lindo. Susana, esto va por ti. Sé que no debía subir con la americana, pero yo igual tengo frío y la voy a dejar aquí. Susana está ahí abajo y me decía, ¿no vas a subir con la americana, no? Pues sí. Esto de ser los últimos es un problemón. Sí, ya les han entretenido muchísimo. ¿Ahora qué hacemos? Han habido intervenciones brillantes, frases originales. Dani ha estado estupendo con lo que acaba de hacer y ahora ¿qué hacemos nosotros? Venga. Habíamos pensado bailar, pero no va a ir por aquí. Sabemos hacer de todo, pero vamos a hablar solamente. Vamos a hablar un rato, pero sí que lo primero, con el permiso de Gaby Martínez y con el permiso de su madre, que creo que también debería estar por aquí, pero no la veo con el foco, quiero hablar brevemente, voy a mentar a la mía, porque mi madre me dijo, cuando yo empecé en esto de los actos públicos, me dio 2 consejos. El primero, de buena madre, era, hijo, siempre ves con la ropa planchada, cosa que yo nunca he logrado. Y al final lo que hago es comprarme ropa de marcas que las lavas y no necesitas plancharla. Y el segundo consejo que me dio fue, antes de empezar, siempre tienes que dar las gracias. Y eso es lo que hago siempre. Entonces yo quiero agradecer de una manera muy especial al Festival Siberiana por la posibilidad de estar aquí. Había oído hablar mucho de él por Gaby Martínez, pero no había sido posible todavía acercarme y la verdad es que es un festival maravilloso. Quiero dar las gracias a toda la organización, a Rosa, a la gente de Tamurejo, de una amabilidad exquisita. Lógicamente a Gaby Martínez, a quien mientras venía en el tren pensaba, ¿cuánto hace que conoces a Gaby? Y cuando descubrí que era 30 años, acababa de estrenar la veintena y ya apuntaba maneras, pensaba, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y desde luego quiero agradeceros a vosotros la presencia aquí y, como no, a Elvira Lindo, que haya aceptado también estar en esta
en esta última charla. Quiero comentar también otra cosa, y es que muchas veces tú tienes una idea preconcebida y luego ves cómo todo eso se desmonta. Y a mí me ocurría siempre, o me ha ocurrido siempre, con Elvira Lindo. Siempre pensaba, Elvira Lindo es la representante de los escritores urbanitas. Por los libros que había leído, no los he leído todos, pero sí unos cuantos, por sus artículos, también por sus estancias no solo en Madrid, donde vive, sino también en Nueva York, en Lisboa, y siempre la relacionaba. Y sin embargo, la vida te demuestra que a veces esas ideas preconcebidas se caen como un castillo de naipes. Y eso fue lo que me ocurrió cuando leí su última novela, En la boca del lobo, y descubrí cosas de las que vamos a hablar aquí, porque es una novela que precisamente la naturaleza juega un papel esencial. Y vamos a hablar de ello un poco. Pero de entrada, tu relación con la naturaleza, porque aquí en el libro, sin ser exactamente una novela autobiográfica, porque no lo es, pero la naturaleza que juega un papel muy importante, ¿tu vinculación con la naturaleza cuál es? ¿Estábamos todos equivocados cuando pensábamos que eras una mujer eminentemente urbanita? Bueno, buenas noches y me sumo a todas las gracias que ha dado Óscar, porque para qué repetirlas, ya están. Pues yo creo que yo no respondo a ninguna idea preconcebida, es decir, que creo que en cierto sentido, desde pequeña, soy una persona muy rebelde en mi comportamiento y cuando la gente piensa que soy de una manera o que se me da bien una cosa, cambio completamente, porque no me gusta estar en el mismo sitio y no soy la persona que creen que soy. Entonces, es verdad que cuando tu nombre se hace popular, y mi nombre pues, es popular por ciertas cosas, puedes llegar a tomarle mucha manía a tu propio nombre y a lo mejor me hubiera gustado firmar alguna novela con seudónimo y ser otra persona. Es verdad que yo tengo una imagen muy urbanita, pero claro, porque he vivido mucho tiempo en Madrid. Pero también mi vida, que creo que la conté en gran parte, o parte de mi vida en A Corazón Abierto, pues describe todos los cambios que ha habido en ella, que han sido, creo que probablemente sea una de las personas que más cambios de domicilio ha tenido en su vida. Y entonces he vivido en varias ciudades y en muchos sitios, en muchos lugares de España, por la profesión de mi padre. Entonces, viví en la naturaleza más salvaje cuando viví en un poblado de estos que aquí saben mucho en la zona, ¿no? En los poblados que se construían para hacer los pantanos. Entonces, yo fui de las primeras niñas que llegaron al pantano, al poblado del Pantano del Atazar. Entonces, aquella naturaleza, que era en la Sierra Pobre de Madrid, pues era la nada, era como la luna. Y allí transcurrieron 3 años de mi infancia y creo que he tenido mucha suerte en esa biografía infantil, porque he pasado de unos lugares a otros y he disfrutado mucho la naturaleza como la disfruta un niño. He disfrutado de la libertad de movimientos, del poder perderte de la vista de tus padres, del peligro a veces, de los cambios de estación, de la emoción del color del cielo, que los niños son muy sensibles a eso, aunque nosotros pensemos que no piensan en esas cosas. Y eso fue para mí el vivir en un pantano. Y luego, como nosotros nos íbamos mudando por España de un lugar a otro, en las vacaciones y entre las mudanzas pasaba mucho tiempo en el Rincón de Ademuz, que es una comarca española que les recomiendo porque es muy curiosa y muy bonita y porque es una especie de península que le sale a la provincia de Valencia y se mete en Teruel. Entonces tiene costumbres de varios sitios y una biodiversidad, ya que estamos hablando hoy de esto, muy rica. Es un lugar con mucha agua, por allí se cruza el Turia y otros tantos ríos. Entonces son una serie de pueblecitos que están cada uno en una montaña y ese fue,
digamos, el paraíso de mi infancia, con mucha libertad también. Mi madre, como todas las madres de la generación mía, quería perder de vista a sus hijos inmediatamente cuando llegaba el verano, sin ningún tipo de culpa, ni remordimiento, ni nada. Entonces, nosotros salíamos por la mañana de casa, volvíamos un rato para comer, debíamos ser silenciosos durante la hora de la siesta, que era sagrada, y luego desaparecer de nuevo para ir a por un bocadillo y desaparecer de nuevo. Las noches se alargaban muchísimo porque lo que ocurre en España es que es lo mejor del verano son las noches, ¿no? Y nos acostábamos tarde. Eso fue realmente mi infancia. ¿Por qué no lo había contado? Pues porque me daba mucho pudor. Era como un territorio muy íntimo para mí. Se mezclaba mi familia. ¿No? Es como un sitio sagrado para mí, porque vuelvo y cuando vuelvo allí vuelvo directamente a mi infancia. Que hayas escrito esta novela, cuando la acabé de leer pensaba, tengo la impresión de que no podía haber ocurrido en cualquier otro lugar. Sí. Que el hecho de que tú hayas escrito esta historia, insisto, sin ser autobiográfica, pero era necesario aquel escenario, aquel paisaje. Bueno, hay que, cuando se escribe, yo necesito que los sitios sean familiares. Por eso mis novelas han estado en Madrid, también he escrito sobre Nueva York porque viví mucho tiempo allí. Y luego, si iba a hablar de una naturaleza, iba a colocar a personajes en una naturaleza, tenía que ser esa naturaleza, porque era el sitio por donde yo iba. Entonces, y además ocurrió una cosa muy bonita que le contaba antes a Gaby. La naturaleza, los niños la sienten de una manera, o sea, es muy sensorial. Ellos la conocen muy bien, saben, notan los olores, notan los cantos de los pájaros, los cambios de luz, pero luego cuando te pones a narrarla, cuando eres un adulto, tiene sus dificultades, porque dices, ¿y esto cómo se cuenta? ¿Cómo se cuenta todo lo que yo sentí cuando era pequeña, ¿no? Entonces hice una cosa un poco rara en esta novela, que es buscarme un profesor de ciencias naturales. Yo a ver, cuenta eso. el lugar lo conocía porque era el lugar de mi infancia, pero claro, yo tenía que preguntarle cosas. Entonces yo tenía que, en la novela se habla mucho del cambio estacional, porque además es una novela sin tiempo, no se dice muy bien cuánto tiempo transcurre en la novela, y lo que sí pasan son las estaciones. Entonces era lo que a mí me importaba. Y entonces me busqué un profesor de ciencias naturales, joven y guapo, y entonces le dije, mira, estoy escribiendo sobre un sitio que conozco, y yo te voy a decir qué sitio. Él lo buscó, el sitio se situó, era un profesor de ciencias naturales que se parecía a la profesora de ciencias naturales sobre lo que yo quería escribir. Entonces le dije, este es el sitio de mi madre, es el sitio de mi infancia, yo lo conozco muy bien, como si cualquiera de vosotros escribierais sobre toda esta zona, ¿no? Pero yo necesito no equivocarme, no meter la pata, porque esto es palabra escrita, es otra cosa, ¿no? Y entonces, pues cada capítulo es una estación y fui pasando las estaciones con el consejo y la clase del profesor de ciencias naturales, que era maravilloso, porque hacía una cosa que me parecía maravilloso. Él en sus clases juntaba las ciencias naturales y el dibujo. Y entonces todas las cosas que él iba contando se las iba dibujando, y dibujaba bastante bien a los niños en la pizarra con tizas de colores, ¿no? Entonces, para mí era el tipo de persona que yo necesitaba, ese tipo de profesor, maestro, que trata de inocular el amor por la naturaleza a los niños, ¿no? Para animaros a que leáis la novela, no solo por las cuestiones relacionadas con la naturaleza o con el agua, sino también relacionada con la propia historia, sí me gustaría que al menos nos hicieras un breve resumen, porque estamos hablando, yo creo que casi que de una fábula de adultos, pero narrada a través de la mirada de una niña que se llama Julieta, que tiene 11 años y que con su madre Guillermina, ¿no? van allí un verano. Sí, bueno, os lo cuento porque
y así os facilito un poco la novela. Yo sé que es una novela que es complicada porque es una novela de fantasmas, es una novela de fantasmas de los vivos. Esto, y he ido a muchos clubes de lectura con esta novela y cuando la gente lee la novela, yo entonces les explico cosas y la vuelven a leer y la leen con otros ojos. Y esto, por primera vez, o sea, cuando, ya te digo que los nombres de la gente son engañosos. Elvira Lindo, ¿qué va a escribir? ¿Va a escribir un libro humorístico? ¿Va a escribir un...? Y mira que no estoy hablando en tercera persona. Estoy pensando en la imagen que pueden tener de mí los demás, ¿no? ¿Qué puede tener esta escritora? ¿Humor? ¿Qué puede tener esta escritora? ¿Una narración realista? Entonces el lector empieza de una manera una novela. Y cuando va leyendo la novela se despista, se desorienta, porque están sucediendo cosas que no sabe si son reales o no. Pues efectivamente, es una novela donde aparecen personajes que son fantasmas. Bueno, una madre y una hija van a pasar el verano, esto es algo que os sonará, van a pasar el verano a un pueblo, pues a una aldea con 11 habitantes. Es una aldea que pertenece a esa comarca que os estoy diciendo. Entonces, ellas van porque han heredado una casa de un tío y la niña lleva un secreto interior. La niña no está contando algo que le está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando tienen que volver a Valencia, que es donde viven, a la ciudad, la niña se disocia. Esto ocurre, como sabéis, muchas veces a los niños y niñas que están siendo abusados. Se disocian y colocan su mente en otro sitio, ¿no? Entonces yo llevé al máximo punto esta disociación y convertí a Julieta en dos personas. La real, que se vuelve a la ciudad con su madre y que vuelve al horror del abuso del novio de su madre, y la Julieta fantasmal, que es el fantasma de la infancia, que quiere quedarse en un sitio donde su infancia no va a ser vulnerada, ¿no? Entonces, por eso el lector tiene cierta confusión, porque todo el libro está contado por un fantasma en realidad, ¿no? Entonces, pues yo tendría que advertir a mis lectores, que los tengo y muy fieles, que en cada libro pueden encontrarse una escritora distinta. Y aquí la van a encontrar, porque es una novela también, es una novela de misterio, es una novela de fantasmas, como decía Elvira, es una novela que a ratos también te da un poco de miedo, pero a ratos también es una novela muy luminosa, porque es un canto a la vida. Bueno, hay una cosa que yo tuve mucho empeño, aparte de que la naturaleza está continuamente en ese pueblo de 10 habitantes, creo que tuve mucho empeño y que va en contra un poco contra el discurso dominante que hay ahora, que es que las víctimas tienen que ser víctimas durante toda su vida. A esta niña al final la vemos cómo es cuando es una persona mayor, ¿no? Yo seguí durante toda la vida, me ha interesado mucho qué sucede con el trauma a lo largo de una vida, ¿no? ¿Qué pasa con lo que nos ha ocurrido cuando éramos pequeños? Si hemos tenido experiencias muy significativas o desagradables o traumáticas. Y sobre eso ya escribí cuando escribí el libro de mis padres. Yo escribía sobre una situación traumática que vivió mi padre, como tantos niños de la guerra, en el Madrid de 1939, y cómo yo, al contar esa historia y contar su vida entera, me di cuenta de cómo había determinado su carácter, de cómo esa historia de soledad en una ciudad devastada como era Madrid había determinado al padre que yo conocía, ¿no? Entonces, eso, digamos, que es la inspiración un poco que tuve para hacer esta novela. Pero fueron años en los que leí y escuché mucho sobre el trauma, con personas, y cuando digo trauma, lo digo con mayúsculas, no digo lo que se llama ahora trauma, que es cualquier contratiempo que tengas en la vida. Yo estoy hablando de algo de verdad, ¿no? Me gusta utilizar las palabras psicológicas de verdad. Me gusta utilizar la palabra trauma de verdad, la palabra depresión de verdad, porque sé
cómo afectan a las personas, cómo las dejan a lo mejor sin poder seguir adelante, ¿no? Pero también sé que, de alguna manera, con buenas intenciones, a la persona que catalogamos como víctima, la catalogamos para toda la vida, con, digamos que el estigma, por un lado, para tratar de apoyar a esa persona, lo que estamos haciendo es como una especie de vestimenta que tiene que llevar toda la vida. Y yo creo que las personas que han sufrido un trauma de niñas, lo que quieren es desembarazarse de ese traje, ¿no? Entonces, el libro puede parecer optimista al final, pero es algo que yo creo que les ocurre a muchas víctimas reales del trauma, que cuando crecen, son adultas, saben que tienen que convivir con una herida, pero quieren salir de esa herida y tienen derecho a tener una vida normal, amorosa, digamos normal dentro de los términos que la vivimos todos, ¿no? Entonces, eso, pues, me ayudaron varias personas a verlo. Es una novela donde los personajes femeninos son fantásticos. No solo hablamos del caso de Julieta, de esa niña, y de su madre Guillermina, que la tuvo siendo muy joven. Hay otro personaje como Emma, por ejemplo, o como Virtudes o Virtuditas, es decir, mujeres en esa pequeña aldea que son el corazón de la historia. Sí, realmente. están de alguna manera muy inspiradas, porque era inevitable, por las mujeres, por las personas con las que yo me crié. Yo tuve una familia de pueblo, la familia de mi madre, tengo una familia de pueblo. Bueno, luego unos trabajan en Valencia, no sé qué, pero digamos que son de pueblo. Entonces, yo no quería escribir un libro con la idea de la mujer urbana que tú dices que va a un pueblo y quiere escribir una historia rural. No, es que es diferente, porque porque mis padres están enterrados allí, porque yo tengo una historia emocional muy fuerte con ese sitio. Yo cuando era niña y visitaba, como tantos de vosotros visitan el pueblo en verano, claro, yo llegaba allí de vivir en 100 sitios y con un padre que se dedicaba a los números, que es algo muy abstracto para un niño. O sea, yo no sabía muy bien cuál era el trabajo de mi padre, sé que tenía que ver con las matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces llegaba al pueblo y allí mi familia se dedicaba a cosas muy concretas, lo cual es maravilla para un niño, es una enseñanza tremenda, porque estaban mis tíos los panaderos. Imaginaos para un niño lo que es tener unos tíos que tienen un horno de pan. Mi tío hacía pan de distintos tipos, lo repartía por todas las aldeas. Mi tía hacía unas magdalenas que se llaman Elvira y que son muy conocidas en la zona. Se llaman Elvira por ella, pero bueno, yo pienso que hay un poco de, no sé, de herencia, yo heredo un poco esas magdalenas, ¿no? Entonces, bueno, otra tía mía era la costurera, que hacía su trabajo tan noblemente y tan bien hecho. Otro tío mío cuidaba la central eléctrica, otro tío mío era conductor de autocares, o sea, todos tenían trabajos que yo veía enseguida qué es lo que habían hecho. Cuando tú amasas, cuando tú trabajas en un horno, el resultado está ahí, con lo cual eran cosas que yo veía, probaba, comía. Entonces, eso me dio una enseñanza en mi vida enorme. Luego también, lo hablábamos antes, durante los años 80-90, la literatura en España, como estábamos saliendo del franquismo, de un país muy cerrado, era muy cosmopolita. En los títulos de los libros aparecía Venecia, Lisboa, o sea, era como si los escritores tuvieran una necesidad de decir, somos españoles, pero también hemos salido por el mundo, ¿no? Y probablemente una renuncia a los orígenes, ¿no? Yo creo que afortunadamente eso está cambiando, el mundo en el que vivimos es muy diferente y necesitamos esa conexión con nuestros orígenes, ¿no? Yo sigo yendo mucho a mi pueblo y a mí me gusta mucho
saber cómo hablan los personajes. No todos los personajes hablan igual. Hay escritores muy buenos que cuando se ponen a hacer diálogos hacen que los personajes hablen como ellos. O sea, que de pronto todos los personajes salen como un profesor de filología inglesa, ¿no? Y dices, no, cada personaje tiene su música, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado el sonido de la calle, ¿no? Además, creo que hay una vinculación en el escritor. Yo me acuerdo un escritor rumano que vivía en Nueva York, muy importante, Norman Manea, que decía que a él lo que le daba miedo era perder esa vinculación con su lengua. Y que el escritor, de alguna forma, ahí viene escritores que han sabido escribir en otra lengua y escritores que no, porque al sentirse lejos de casa y perder su lengua en la calle, han perdido su razón de ser, ¿no? Entonces, a mí me gusta sentir el habla de la gente. Y las mujeres de pueblo que salen en el libro, pues hablan como mis tías. Entonces, yo lo que hacía era grabar a mi tía conversaciones sin que se diera cuenta para recordarme a mí misma una advertencia. Ellos hablan muy bien. No les pongas un habla rara porque sean de un pueblo. Ellos hablan con mucha precisión de lo que conocen. Y yo creo que ese es un malentendido que hemos tenido en un país. Creo que España era un país muy cateto. Y entonces pensábamos que los catetos estaban en las zonas rurales. Y ahora nos estamos dando cuenta de que probablemente se habla mucho peor en las ciudades, que esas personas mayores de los pueblos que han conservado esa forma tan precisa de hablar y que además nombran esa naturaleza de la que hablábamos, ellos saben los nombres precisos de las cosas, ¿no? Entonces, ha habido muy pocos escritores en España que hablaran de esa naturaleza. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos escritores que hablan de la naturaleza, muchos poetas, pero en España es como que ese mundo se ha intelectualizado mucho, ¿no? Y yo creo que afortunadamente eso está cambiando, sí, porque le estamos dando valor a nuestro país, ¿no? Que es en gran parte rural. Ahora hablabas de la presencia de... Realmente hay como una proliferación y publicación de libros muy vinculados con el mundo rural, otra vez, sí, y de jóvenes escritores. Pero fíjate que solo teníamos a Delibes. Solo hablábamos de Delibes, o de entonces, los paseos de Cela, o por la Alcarria y 4 cosas más. Es verdad que Landero, por ejemplo, ha sido un escritor que se nota que... Luis Landero se nota que creció en el campo, ¿no? Que la vinculación con el campo es importante. No que naciera en un pueblo, que nació en el campo. Y bueno, Antonio es un escritor que se nota que ha trabajado en el campo. Y entonces parte de su vocabulario, ya te digo que es un vocabulario tan preciso que cuando se ve escrito te parece pura maravilla, ¿no? Pero tú ahora ves eso, pues ves a Jesús Carrasco, ves a María Sánchez, a Olga Merino, a Irene Solá, es decir, hay un montón de autores, el propio Gaby Martínez, lógicamente, es decir, que están recuperando, que están esos escenarios, los están trayendo, lo traen otra vez. Pero Óscar, porque ahora se lee y se admira y se aprecia eso, de verdad, que en los años 80, pero si de repente se despertó un clasismo en España, que era un clasismo que era de barrio, porque yo era de la periferia del centro, que es una cosa horrible, que es ser de barrio periférico de una gran ciudad. Y yo, en los años 80 en Madrid empezaron a ponerse de moda los yuppies, etcétera y tal. Y el hecho de ser de barrio, de una gran ciudad, pues era una cosa de, ¿dónde vives tú? En Moratalaz. Y afortunadamente creo que ese clasismo, porque es clasismo, no es otra cosa, ha ido abandonándose. Y a mí, además, el hecho de haber tenido una infancia tan variada y el haber tenido la cercanía de gente, para mí, de gente de mi familia, etcétera, para mí ha sido siempre una enseñanza, siempre. ¿Y tienes la impresión de que esta novela te ha permitido reconectarte con esa naturaleza de tu infancia, que quizás
¿habías perdido un poco esa conexión o nunca la llegaste a perder? Nunca la llegué a perder. Voy a contar una cosa que tal vez tiene que ver con mi propia vida. Yo cuando era niña conectaba absolutamente con el pueblo. No tenía ningún problema porque yo no tenía ningún juicio moral sobre las cosas. Yo conectaba con la vida, una vida entre libre y súper protegida, porque había mucha gente que te miraba, mira, tu niña ha ido por allí, en fin, todo eso. Entonces, para mí eso era el paraíso. Estabas en plena naturaleza, porque era un pueblo, el pueblo de mi madre, pues es un pueblo de ahora de 1000 habitantes, son pueblos que están inmersos en la naturaleza, ¿no? Entonces, yo no tenía ningún problema siendo niña, pero llegó la primera juventud, pues llegaron los últimos años 70, llegó el abrazar muchas libertades de todo tipo y yo vivía en Madrid. Claro, en Madrid tú te montas en un autobús y 2 paradas más allá no estás ante los ojos de tus padres, ¿no? Pero en un pueblo estás mucho más vigilado, ¿no? Entonces yo tuve como una especie de rebeldía durante esos años. Yo necesitaba distanciarme para llevar mi propia vida, porque yo quería ser, como ese personaje que sale en la novela, una mujer libre, con una vida, no sé, no tener que dar explicaciones, no ser como había sido mi madre. Empecé a trabajar en la radio muy joven, quería tener una vida aventurera, sexualmente libre, todas esas cosas. Entonces yo iba allí y yo sentía, además, me casé muy joven, me divorcié muy joven y todo eso no sabía cómo explicarlo allí. No sabía, o sea, era como la sensación de eso, de que tenías que dar explicaciones y no te estabas portando. O sea, y creía que inquietaba mi vida a las personas que me querían, entonces fue la época en la que me distancié del pueblo. Escuchándote y leyendo el libro, confirmas algo que siempre se comenta, ¿no? Que la infancia es la verdadera patria del ser humano. Ahí se forja todo y luego lo que ahí vivamos, sintamos, va a tener una repercusión terrible y tremenda en nuestra vida de adultos. Aquí la naturaleza de ese rincón de Ademuz no es un mero escenario. En tu novela la naturaleza se huele, se ve, se siente, se ven esas hojas como caen y la manera que tienes tú de narrarlo, por ejemplo. Sé que los árboles preparan sus tareas de resistencia, sé que se van bebiendo los nutrientes de esas hojas que los adornaron en agosto y que a fuerza de absorberles poco a poco el alimento las volverán marrones hasta que deshidratadas caigan al suelo. Sé ahora que algunos animalillos del bosque, esos que Emma me recuerda siempre que nos observan, están preparando la despensa para pasar el invierno a todo lujo en sus madrigueras y que el cielo se irá vaciando de las aves que se han de marchar en busca de calor. Yo a veces tengo la sensación, no dudo de que hay escritores que tienen muchísimo talento, pero siempre a veces cuando leo ciertos libros hay fragmentos en que pienso que eso solo lo puede escribir el escritor que lo ha vivido, que no se lo han contado. Creo que hay momentos, yo no sé si crees tú que puede haber un escritor que te puede engañar y que te puede contar algo que él se lo han contado, ¿no? Pero yo a veces leo, sea del tipo que sea, fragmentos que dices, esto no se lo han contado, esto lo ha vivido. Lo ha vivido, sí. Ahí está, ya te digo, yo creo que he sido siempre una persona curiosa con el ser humano y con los animales, sobre todo, siempre me han gustado. Y ahí se mezclan mucho con la vida de la gente, porque realmente la vida de los animales en una aldea de 11 habitantes en la sierra se parece mucho o sea, los mamíferos, la vida de los mamíferos se parece bastante, ¿no? Entonces, esto me ha enseñado, me volví un poco obsesiva, porque yo quería ser muy precisa. Entonces decía, ¿en qué se diferencia
el canto del lautillo, del canto del búho, del canto de la lechuza. Todas esas cosas no van a estar en el libro, pero yo sabía que tenía que estar imbuida y tenía que saberlo. ¿Qué sucede cuando cae la nieve? ¿Qué hay debajo de la nieve? Todas esas cosas, pues había cosas que buscaba y otras cosas, estaba ahí mi profesor. Y luego son cosas vividas. Mira, tú me has dicho, hablábamos cuando veníamos de algo que me sucedió. Yo empecé a subir a la aldea. Yo estaba escribiendo otro libro, pero empecé a subir a la aldea y me gustó tanto, porque además la aldea tenía todo como era un pequeño mundo. Era como si fuera un planeta en lo alto de un monte, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, había su lavadero. Hay una serie de arquitectos en Valencia que se han interesado mucho por el tipo de construcción de la zona. Es un tipo de construcción que mezcla el barro, la paja, hacen tejas. Entonces es un tipo de casa casi del color de la tierra y se queda, a veces parece que salen de la tierra, ¿no? Entonces esos arquitectos en esta aldea han rehabilitado la escuelita, que yo la saco, ¿no? Pero la escuelita de la aldea, y entonces si tú vas por la zona puedes ir a la persona que es una chica del pueblo que lleva turismo y te abre la aldea y te abre el aula y tú ves un aula de los años 50 detenido en el tiempo y tal. Debajo de la aldea también está el horno, ya no funciona. No en el pueblo de mi madre, en esa aldea. El horno funcionó como hasta los años 60 y algo. El horno calentaba el estudio, el aula de los niños. A mí me parecía perfecto, me parecía un mundo como de una justicia total. O sea, un hombre hace pan y al mismo tiempo está calentando el estudio de unos niños, de los últimos niños que va a haber en ese pueblo. Todo eso me parecía maravilloso y además es que fue un enamoramiento porque llegamos a la aldea y salieron 2 o 3 mujeres y nos iban acompañando por el pueblo. O sea, no estuvimos solos. Yo no he estado nunca en ningún momento en la aldea porque siempre salen. La primera vez no nos conocían, pero bueno, es curioso, entre 10 habitantes yo tenía una lectora, cosa que me pareció una estadística increíble. O sea, dices, bueno, tengo una lectora aquí entre esta gente, ¿no? Entonces salían, mira, esto le llamaban el cerro de tal, aquí se murió un niño, en esta acequia, todas estas cosas un poco mágicas que suceden en lugares tan salvajes de alguna manera. Entonces yo subí 2 o 3 veces porque ya sabía que quería situar aquí mi acción. Y porque pensaba una cosa, que yo creo que si la pensáis vosotros vais a sentir lo mismo. Uno va viviendo a lo largo de la vida, cambia de, no tanto como yo, pero puede cambiar de casa, va dejando a lo mejor detrás la casa de los abuelos en verano, la casa de los padres, se independiza, pero cuando regresa a esos lugares que fueron tan importantes en nuestra vida, sientes que hay un fantasma de quien fuiste tú y tienes una conversación con eso. No dices nada, pero tú te estás encontrando con la persona que fuiste. Entonces te vas encontrando con la niña que fuiste, con la adolescente que fuiste, con la joven madre que fuiste. Y yo creo que eso es importante. Y ahí nos iban acompañando esas mujeres. Y yo les dije a una de ellas, me hace gracia porque nos están quitando el escenario. Estoy un poco como en Plácido cuando les apagan las velas a los Vosotros pobres. No lo veis. No, pero bueno, entonces, bueno, yo les dije a esas mujeres, a final de verano volveré. Volveré antes de que se eche el invierno encima, volveré porque quiero ver esto a final de septiembre. Pero yo dije eso y yo pensé, ¿y quién me va a hacer caso? O sea, yo lo dije como te dices una cosa a ti mismo, ¿no? Bueno, el caso es que se dio la circunstancia de que volví. Encontré ahí unos días y volvimos, ¿no? Estaba atardeciendo, era una tarde de agosto ya que se montaba hacia septiembre, estaba atardeciendo, llegamos a aquel pueblo que está montado en una montaña, era tan bonito. Y entonces llego
y dos mujeres, las que siempre veía, estaban hablando en la puerta. Y al verme una de ellas se va corriendo. Y yo no digo, ¿por qué? Porque era evidente que era por mi presencia. Entonces me dice la otra cuando llego ahí a la calle, son 2 o 3 calles solo, me dice, Margarita ha ido a buscar una cosa que te quiere dar. Porque como dijiste que volvías a últimos de agosto, digo, madre mía, que yo no sabía ni que lo había dicho. Y yo pensé, ¿qué es lo que me quiere dar? Pensé, pues será miel, será una conserva, siempre algo de comer, ¿no? Y entonces sale Margarita y me da un sobre. Yo abro el sobre, saco una foto y en esa foto veo a la propia Margarita como en los años 60 y tal, con un moño de esos que se llevaban hacia arriba y 4 niños. Y éramos mis hermanos y yo. Entonces yo no entendía no entendía nada. Le di la vuelta a la foto y ponía Tarragona con los niños de Ademuz. Ponía 1964. Yo tenía 2 años en esa foto. Y ponía los nombres de mis hermanos y yo, todos con el diminutivo que teníamos de niños. Yo, no sé, fue como una emoción tremenda. Yo digo, pero ¿qué es esto? Y luego es cómico porque ya ella me contó la historia. Mi padre, que iba de obra en obra por España haciendo pantanos, todas estas cosas, obras públicas, colocaba a la gente de la comarca. Se acercaba una madre y decía, ay, mi chico que tiene 17 años, que no está haciendo nada, no sé qué. Mi padre, si podía, hacía por colocar a gente del pueblo de mi madre, con lo cual siempre iba creando como una especie de colonia de gente de Ademuz por el sitio por el que nosotros estábamos. Y un lugar que no sé por qué en el que colocó a mucha gente fue Tarragona. Entonces mi madre, tan harta de andar sola por España, ya con 4 niños, dijo, pues yo si me voy a Tarragona quiero que venga con nosotros una chica del Rincón. Y encontraron a esta chica que quería irse a vivir fuera de la aldea y ella se fue con 16 años con mis padres. Entonces, claro, esto es mágico porque yo tengo la foto que ella había guardado durante ¿cuántos años? Un montón. No voy a decir cuántos porque entonces revelo los que yo tengo, pero bueno. Lo acabas de decir casi antes. Bueno, entonces, además está en Wikipedia. Está todavía... Bueno, pero imagínate, os había pasado más de medio siglo, esa mujer me daba esa foto donde estoy con mis hermanos y empezó a decirme, tu madre que era así, tu padre que era asá, describiéndoles cómo eran ellos completamente. Dice, y vosotros, una era tal, otro era cual y otro era así. Y claro, estábamos delante, Antonio y yo, que somos los 2 narradores. O sea, dijimos, pero ¿cómo se puede tener esta perspicacia psicológica para describirnos de tal manera y con 2 palabras que esa descripción nos sirve para ahora mismo? Nosotros éramos todavía, más de medio siglo después, como decía esa mujer, que había pasado con nosotros unos años de la infancia. Ella ya, nosotros abandonamos Tarragona, ella se quedó allí, se casó con un catalán, sus hijos han sido catalanes, pero vuelve al pueblo todos los veranos y ahora que ya se ha jubilado. Entonces, para mí, cuando tú estás escribiendo un libro en el que pones alma, corazón y vida, quieras que no, el pensamiento se te vuelve muy mágico y estás buscando señales de todas partes, ¿no? Señales que te digan, este libro lo tienes que escribir, hay una necesidad de que... Y entonces esta fue una de las señales y cuando bajábamos por el monte con el coche, yo le decía a mi hermano y a Antonio, pero esto no es extraordinario, aquí nos han dado un recuerdo que ya no nos pertenecía, que pertenece a esta señora, pero que tiene que ver con nuestras vidas. Bueno, pues
No sé por qué he llegado hasta aquí, Óscar, pero... Porque estabas predestinada a escribir este libro. Estaba predestinada a escribir claro este que libro. este libro Claro, tenías entonces, que escribirlo. Claro, pero quería hacerlo con mucho respeto para esa zona a la que quiero tanto, con mucho conocimiento de la naturaleza, con mucho respeto para las personas que me han criado, que no son las que aparecen en el libro, pero se parecen mucho. Y también con una especie de puerta abierta a que las víctimas que lo han sido se integren en la vida normal. Porque hay una cosa que tienen las zonas rurales también, y es que esa libertad que teníamos los niños, que yo disfrutaba tantísimo, de repente había algo que te quebraba esa libertad. Era algo peligroso, algo que, claro, los campos nunca están vacíos, están llenos de gente que va, que viene, que siembra, que está la iglesia, está el cura, está el otro lugar al que entras, está un abuelo de tu amiga, y siempre hay un lobo por allí. O sea, quiero decir que mi generación es muy raro. Yo estoy hablando de un abuso real y un abuso muy fuerte, ¿no? Pero en mi generación es muy raro que los niños y las niñas en algún momento de nuestra vida no sintiéramos el abuso, la cercanía peligrosa de un adulto. Y eso, claro, en infancias con tanta libertad, eso podía suceder. Está el riesgo. A mí lo que me gusta también, a ver, hablamos mucho de naturaleza, pero que está íntimamente relacionada con lo que significa la vida en un pueblo, en una aldea, la vida rural. Y a mí hay algo que me gusta de tu libro, y me gusta de otros libros, que es que no se idealiza tampoco la vida en los pueblos. No. Es decir, yo recuerdo una conversación una vez con Bernardo Achaga. Bernardo Achaga tiene una casa preciosa en un pueblo de Álava que se llama Zalduondo. Y una vez, hace tiempo que fui a visitarlo por un libro suyo, y yo, urbanita de pro, pero qué bonito, pero oye, vivir aquí, y esto, y la casa, y el otro, y me coge de la mano, me saca fuera de su casa y me dice, mira, dice, el que vive allí no se habla con este desde hace 2 generaciones. Aquel de allí mató a no sé quién, y me empezó a contar cosas del pueblo, y de claro que está muy bien, pero que no, los de ciudad a veces os pensáis que esto es un mundo... Que no hay tensiones. Que no hay tensión, y sin embargo están ahí y se muestran, claro, y no pasa nada. Hay tensiones y hay pasiones, porque yo creo que de la misma forma, Azara hablaba antes de las generaciones, ¿no? De la misma forma que nos creemos que la gente que vino antes que nosotros no ha vivido las pasiones, la gente joven siempre piensa que ellos han inventado la pasión. No piensa que sus padres la tuvieran, y ya no te digo sus abuelos, porque están también condicionados por muchos clichés históricos, ¿no? Entonces, pues de la misma forma que pensamos que que puedes pensar que tu madre no vivió una pasión, y digo sexual, por ejemplo, de la misma forma pensamos que en los pueblos eso no se da. Entonces, los pueblos tienen también muchas maneras en las que esconder verdaderas pasiones, ¿no? Y yo ya te digo, no quería tener esa imagen del pueblo en el que parece que la gente no está condicionada por los mismos sentimientos que en la ciudad, para nada. O sea, hay muchas historias en los pueblos y hay muchas cosas que suceden, pero sí que es verdad una cosa, y es que tiene que haber una voluntad en la gente, y ya se ha sabido lo que ocurrió en la guerra y tal, pero tiene que haber una voluntad mucho más fuerte cuando hay periodos largos de paz, de llevarse más o menos bien, porque vives muy cerca. Entonces, aunque solo sea porque el espacio es muy pequeño, yo he visto, cuando era pequeña, llegábamos al pueblo, sabía que tenía que ir a saludar a fulanita porque esa... Pues yo qué sé, o sea, yo tenía que hacer un recorrido. Tú tenías que hacer un recorrido y tenías que ir a saludar a la madre de leche de mi madre.
y tenía que ir a saludarla, tenía que ir a saludar a tal. Si compraba, me mandaban a una carnicería, me hacían dar la vuelta para que no me viera la otra carnicera que había en el pueblo, para que no viera que había comprado en otro sitio. O sea, tú tenías que seguir unas reglas para no enemistarte con nadie, ¿no? Entonces, a mí eso puede constituir una presión, pero al mismo tiempo refleja la sociedad humana. Alice Munro, que se murió hace poco, decía, yo sitúo muchos cuentos míos en los lugares rurales en los que nací, porque son como pequeñas maquetas de lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces, yo, ahora que se hablaba de salud mental, yo, por ejemplo, he visto, creo, y esto lo he hablado con psiquiatras amigos, ¿no?, que ahora mismo en el sur, en cualquier pueblo del sur, es más fácil, a pesar de que es mucho más pobre, tener una enfermedad mental y moverte por la calle y que la gente te salude y que asuma que tú eres una persona con un problema mental y que te salude y que te conteste en tus manías y en tus extravagancias, que en una ciudad como Madrid, donde el que está loco está solo, siempre, porque la gente se aísla, porque tiene miedo, ¿no? Yo creo que cuando, por ejemplo, se habla de los estigmas de la salud mental, en realidad estamos hablando de cosas muchas veces superficiales. No hablamos de la persona que sufre una esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que son zonas, los pequeños lugares, creo que son zonas más controlables. Y luego, donde las generaciones tienen más relación unas con otras, ¿no? Tú tienes, si vives en un pueblo, tienes que tener relación con tu madre, con tu abuela, y es verdad que en las ciudades todo eso se distancia mucho más, ¿no? ¿Crees que la naturaleza ha venido ya para quedarse en tus próximos libros o Pues no lo sabes? me gustaría, pero lo que pasa que estoy ahora escribiendo una cosa de naturaleza urbana, he vuelto a mi barrio, pero sí que me gustaría volver a siempre. Fíjate que tienes que tener mucho más tacto. Más tacto, quiero decir que estás tocando un tema mucho más sensible, ¿no? Tanto como si metes asuntos ecológicos en una zona pequeña, porque son temas muy sensibles, donde la gente de pronto dices, ¿por qué criticas nuestro sistema de vida? O sea, son temas muy sensibles, tanto eso como si incluyes a alguien de tu familia, como si, o sea, escribir, y ya no te digo vivir en un pueblo, y escribir sobre ese pueblo es complicadísimo. Pues te iba a preguntar ahora si te veías viviendo en un futuro en un pueblo. Bueno, es complicado porque este pueblo está muy arreglado, pero esos pueblos, ya digo, que tienen, las casas están hechas muy de la piedra del lugar y todo esto, y se empezó a ir la gente en los años 60 ya, ¿eh? Y entonces hay muchas casas en pleno derrumbe. Entonces a mí me parecía que iba a comprar una casa muy fácilmente. Pero ¿qué va? Comprar una casa en un sitio, además es un pueblo muy pintoresco, es muy bonito, pero tú te planteas comprar una casa y la casa pertenece a 5 herederos que no se ponen de acuerdo, o sea, que tienes que ponerlos de acuerdo tú. Yo tengo mucha paciencia para esas cosas, ¿no? Digo, me está resultando más difícil encontrar una casa aquí que en Madrid. Y mira que están caras en Madrid, pero yo qué sé, ves una casa, la de al lado se derrumba y te dicen, pues compra la de al lado, para que, o sea, siempre es complicado. Mi padre, que fue mi padre se dejó adoptar por el pueblo y siempre decía, y fíjate que él llevó una especie de manzana especial. A él le gustaba ir allí y tener sus manzanos y decía, a veces es complicado porque a lo mejor no quieren innovaciones ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, él dejó una nota escrita
y manuscrita que dijo en esa... Bueno, dejó muchas cosas escritas, pero dijo: a mí me enterráis con mamá en el cementerio de Ademuz. Me conmovió porque él no había nacido allí, pero había... él, fijaos, él solía decir: yo he colocado a media sesga, que es como se llama en realidad la aldea del pueblo. Yo he colocado a media sesga, yo coloqué a media Ademuz. A mí me tenían que haber puesto una estatua y nosotros decíamos: pero papá, no puede ser tan vanidoso, esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen, se hacen, pero no se dicen. Pues sí, porque yo he colocado aquí y tal. Y ahora resulta que la plaza me la han dedicado a mí. Y yo digo, pero mi padre seguro que diría: pues para mí tenía que haber sido. Porque, antes que para ti. ¿sabes? Porque, antes que para ti, porque yo ahí coloqué a gente o hice tal obra. Y es verdad, pues fue una generación muy esforzada que trabajó mucho y que ahora hemos empezado a descubrir. Antes, hablando de generaciones, cuando yo me planteé a escribir la vida de mis padres, tuve una iluminación. Se estaba haciendo en la Residencia de Estudiantes de Madrid un homenaje a los exiliados que se fueron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, para la generación, para mi juventud, todos esos personajes eran míticos. Los que se habían exiliado, los que habían estado en la clandestinidad, esos eran para mí los personajes míticos. Mis padres no. Yo veía, pues, mi padre, un señor que trabajó en Dragados, mi madre ama de casa, pues, no sé, me parecían padres como todos los padres, ¿no? Entonces, cuando se hizo ese homenaje, empezaron a poner en la pantalla, tal y como está aquí, imágenes de esos exiliados de universidad. Estaba la familia de los Lorca, familias de poetas españoles, de escritores, de pintores, etc. Y yo les veía en esas fotos de los años 50 y 60 y los veía tan modernos, ya viviendo en ciudades como Nueva York, Y yo de repente me hizo como que se me cayó el mundo encima. Dije, ¿y cómo son las fotos de mis padres? Las fotos de mis padres en los años 50 son todavía como del neorrealismo italiano, o sea, de personas que tratan de salir adelante con mucho esfuerzo, de niños, vivieron la guerra de niños, los años 40, jóvenes bajo el franquismo, los años 50, noviazgos en un país siempre pensando en ese verbo prosperar, trabajar, prosperar, que sus hijos fueran a la universidad, Y entonces dije, no, hay algo equivocado en todo esto. Ellos hicieron mucho por nuestro país y me apeteció contar esa historia que de pronto dije, es una historia épica, y lo es. Abro paréntesis. Gaby, yo soy muy obediente. Llevamos 50 minutos, yo estoy a gusto, pero... No, pues ya nos vamos. Vale. La gente quiere beber, comer, tener su vida. Claro, tienen vida. Tienen pinta de que... Pues mira, te iba a preguntar, porque en este mundo tan globalizado, sí. En este tipo de novelas siempre aparece la figura del forastero o forasteros, y siempre me ha llamado mucho la atención de cómo se relaciona esa zona rural, esa pequeña aldea o ese pueblo, este mismo pueblo, por ejemplo, con la llegada en este mundo globalizado del turista, que aparecemos todos aquí buscando un restaurante para comer, con la máquina de fotografías y demás. Y aquí también aparece. Y hay un fragmento que me ha hecho mucha gracia, que tú escribes: en primavera a todos los forasteros les fascina la aldea, admiran las innumerables florecillas salvajes que adornan el valle y les parece ese lugar sacado de un cuento con el que uno ha soñado de niño. Imaginan que esto es el paraíso el resto del año, y lo es, siempre y cuando estés dispuesto a vivir durante unos meses en el territorio de los olvidados. Y es verdad que se crea una vinculación muy especial. ¿Cómo ve la persona que vive allí en esa zona rural al que llega de fuera y cómo lo recibe? Aquí nos han recibido maravillosamente, pero hay de todo en la viña del Señor. Sí, hay de todo. Y yo creo que hay zonas culturalmente, y eso es así, donde la gente es más acogedora. Eso es así. Justamente la zona de la que hablo yo es gente
entre valenciana y aragonesa muy acogedora. Aquí yo creo que es gente muy acogedora según he venido yo por esa calle, ¿no? O sea, que hay sitios muy... Mira, por ejemplo, cuando son pueblos que están alrededor de una ciudad grande, ya es diferente. Por ejemplo, los pueblos alrededor de Madrid viven un poco, no sé, tienen una relación conflictiva con los madrileños de la ciudad, ¿no? Y nosotros estuvimos durante un tiempo medio viviendo o veraneando, que es el verbo de los madrileños, en uno de esos pueblos de la sierra madrileña. Y allí llamaban a los forasteros los jodidos veraneantes, ¿no? Tú podías haber ido allí desde hace un siglo, que seguías siendo un jodido veraneante. O sea, tú podías haber tenido tus niños allí, que había algo que se veía que no eras de, ¿sabes?, de pura cepa, ¿no? Yo, la verdad es que creo que la gente agradece, por supuesto, que vaya gente en verano. Muchas veces es la propia familia. Es que muchas veces lo que se vuelve es a ver a tu familia y le dan una vida en verano. Bien es verdad que los servicios en sí van desapareciendo de los sitios y te das cuenta de que hace falta desde transporte, más centros de salud, más bares. Y pues porque hay que relacionarse y hay que tener todo claro. El pueblo de mi madre tenía autocar a Valencia, ya no lo tiene. Todo depende del bendito coche, ¿no? Y luego, el otro día yo recordaba con mi tía Elvira, que es tan graciosa, tan inteligente, tiene casi 95 años, ¿no? Y entonces yo le decía, tía, pero yo recuerdo cuando era pequeña el pueblo con muchas tiendas. Dice, claro, estaba la tienda de la Mari, la no sé cuántas, estaba la tienda de la otra, estaba la tienda de tal, ponían el puesto de tomates no sé dónde, y me iba diciendo todos esos sitios que yo me encontraba cuando era pequeña. Y de repente dijo algo tan políticamente incorrecto y tan gracioso que digo, es que estas son las cosas que hay que dejar a las personas mayores que las digan. Que dijo, y los tontos, nena, que le daban mucha gracia a los pueblos. Y claro, yo digo, es que esta frase sería como imposible, ¿no? Pero estaba dicha con mucho cariño, ¿no? Por los personajes estos que surgían en los pueblos que no puedes dejar a un lado, ¿no? Que forman parte de la convivencia. Nosotros creíamos que habíamos avanzado mucho en eso, en asunción de la diversidad, no sé, como de la aceptación de todos, de que fuéramos distintos todos y tal. Y sin embargo, pues hemos creado compartimentos muy estancos, donde estamos divididos por edades, no sé, hasta dividen a los niños por su capacidad intelectual, cosa que me parece horrible, es horrenda. Los niños tienen que criarse juntos. Es verdad. ¿Has estado bien? ¿Has estado a gusto? He estado súper a gusto. ¿Sí? Y bueno, y estas personas aquí, eso, ya digo, que tienen Ahora su vida. Eso lo resolvemos enseguida. Susana, es verdad, al final no hacía falta que subiera la americana, se está estupendamente aquí. Sí quiero decir una cosa, esta mañana Antonio Sáez en su magnífica charla ha empezado de una manera muy simpática recurriendo a Cantinflas, porque hay en una película, creo que me has dicho que era El presidente, un tipo que lo obligan a salir al escenario a hacer el discurso y empezaba con una frase muy graciosa que era, la voy a decir mal, pero más o menos decía que antes de empezar a hablar, déjeme que les diga unas palabras. Yo voy a recurrir a otra película, Antonio, porque ya que nos ha tocado ser los últimos en su excelencia, también Cantinflas al final tiene que hacer un discurso y comenta, ha sido un honor ser los últimos oradores porque a fin de cuentas, los hemos agarrado cansados. Espero que no lo hayan sentido muy agotados, no tienen defensa. que lo hayan pasado bien.
Gracias a todos por su presencia, gracias de una manera especial a Elvira Lindo, gracias a todo el pueblo, nos hemos sentido muy bien recibidos y sobre todo, por favor, que haya una sexta edición de este magnífico festival. Muchísimas gracias. Un broche de oro, como habéis visto, para cerrar este festival. Y os pedimos, por favor, que no os mováis del asiento un momentito. Vamos a hacer una foto de familia con todos los protagonistas que han pasado por este escenario y nuestros compañeros van a quitar las butacas y vamos a hacer una foto de familia. Por favor, los asistentes, un minutito. Y vamos subiendo los participantes, los protagonistas que habéis pasado por el escenario y que habéis participado en esta quinta